Entonces ahí te hagamos el primer problema. El primer problema, miremos. Ahí te digamos el dominio de esta función. Necesito que 16 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado sea mayor o igual que 0. Entonces esta desigualdad la tengo que cambiar un poquito. Entonces lo que puedo hacer es pasar todos estos al lado derecho, pero si los paso al lado derecho van a ver que es 4x más y al cuadrado es menor o igual a 16. Entonces este dominio es simplemente 4x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 16. Y el dominio es simplemente, digamos, pueden escribir esto o si quieren escribir un poco más de detalles, todos los puntos que están entre 4x al cuadrado más y al cuadrado entre 0 y 16. Entonces, ¿cómo está? Ah, eso está bien, sí, sí. Entonces, digamos, ¿qué tipo de gráfica es esta? Para encontrar esta gráfica, la región de este dominio, lo que hay que hacer es que hay que graficar 4x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16. Entonces lo que vamos a ver es que si x es igual a 0, y es igual a más menos 4. Y si y es igual a 0, x es igual a más menos 2. Entonces aquí tengo 1, menos 2, 1 y 2. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces la idea es que junto todo esto y esto sería mi gráfica. Pero aquí mucho cuidado, porque la gran pregunta aquí ¿es esto el dominio de la función esta curva o es más? No, tiene que ser todo lo que está dentro. Y, y es todo. ¿Por qué, no por qué, digamos, también tenemos que incluir números negativos? Porque podemos tener un número como menos 1, menos 1, lo meten acá, 16 menos 4 menos 1, les da una raíz cuadrada de 3. Entonces es toda la elipse. Entonces aquí el dominio es una elipse. ¿Qué pasó? No, esta se incluye porque la raíz cuadrada sí podemos tener que la raíz cuadrada de 0 es 0. Ah, ah, bueno, si pusiste inclusive está bien, ahí vamos. Lorena va a tener que trabajar un montón para entender diferentes notaciones. Entonces esto es todo el primero. El segundo también era sumamente fácil. ¿Qué cosa de qué? Yo creo que serían que unos entre 30. El histoide tal vez serían 35, elipse tal vez serían 30. Si no escribieron elipse, pero sí había que escribir algo. Entonces esta otra es sumamente sencilla, pero aquí tengan cuidado. Para encontrar las curvas de nivel, tengo que igualar la función f de x, y a la constante k. Entonces aquí les pusimos unas cuantas. Entonces, digamos, aquí tengo la raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y esto va a aclarar realmente cómo es la gráfica, cómo van a ser las curvas de nivel de esta función. Entonces, aquí, digamos, elevo al cuadrado, me queda 100 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a k al cuadrado. Y luego empiezo a hacer un poco de manipulaciones. Esto los paso al lado derecho como x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí tendría 100 menos k al cuadrado. Entonces 100 menos k al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí otra vez tenemos que percatarnos de algo. El dominio de esta función no es medio círculo, es todo el círculo, porque solo necesito que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 100. Entonces aquí tienen que graficar todas esas circunferencias. Entonces ya, digamos, empiezo a identificar estos valores. Entonces, digamos, cuando k es igual a 0, lo que voy a tener es la del círculo más grande. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Entonces esta es una circunferencia de radio 10. Luego cuando k es igual a 8, vamos a tener otra vez x al cuadrado más y al cuadrado
pero ahora este va a ser igual a 100 menos 64, que es yo creo que 36. Entonces aquí el radio ya se vuelve a solo 6. Cuando K es igual a 6, este círculo se va volviendo cada vez más pequeño. Entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado. No, pero aquí lo tengo un poco mal. Bueno, esto... No, es que lo que pasa es que tenía que hacerlo en diferente orden. Bueno, pero igual el orden, ahorita lo vuelvo a ajustar. Entonces aquí tengo 100 menos 36 es igual a 64, 8 al cuadrado. Y luego cuando tenemos k es igual a 10, tenemos que esto se reduce a un punto. Entonces aquí solo tenemos el punto 0,0. Entonces a la hora de hacer esta gráfica, lo que vamos a hacer, bueno, empezamos con k es igual a 0, es el círculo más grande. Este es el círculo de radio 10. Luego cuando k es igual a 6, el círculo se reduce a 8. Y esto no está muy a escala, pero la idea era tratar de hacer los círculos lo más concéntrico posible. Cuando k es igual a 8, el radio se reduce a 6. Yo creo que Sebastián encontró las trazas verticales, que esas sí son solo mitades. Esas sí son solo mitades porque las k estarían aquí adentro. Y luego cuando k es igual a 10, esto se vuelve el punto 0. K es igual a 8, K es igual a 6 y K es igual a 0. Entonces luego solo pongamos aquí con líneas punteadas los ejes para que la gráfica se mire lo mejor posible. Y aquí tenemos las curvas de nivel. ¿Sí? ¿Cómo se mira la gráfica esta? Esta es la gráfica de media espera. Media espera superior de radio 10. No, lo estamos viendo desde arriba. Sí, desde arriba. Entonces hasta aquí arriba está el punto y a medida que te vas alejando va bajando la esfera. Entonces la base de esta esfera está hasta abajo. Entonces esto es como un aguacate acostado. ¿Se puede dibujar un YZ en donde se vea solo la parte de arriba? Sí, se puede. Es como la YZ donde solo un YZ donde solo está arriba. Ajá, entonces digamos, si lo quieren graficar en 3 dimensiones, digamos, está bien. Aquí tendrían k es igual a 0. K es igual a 6, estaría más o menos por aquí. K es igual a 8, estaría un poco más arriba. Y aquí no está tan a escala, pero es que si no, no se va a visualizar muy bien. ¿Sabe qué curva va más arriba y qué curva va Porque estoy viendo que el círculo se está haciendo más chiquito. Entonces con K es igual a 10 estoy hasta el extremo. En K es igual a 8 tengo, digamos, un círculo de radio 6. Y en K es igual a 6 tengo el círculo de radio 8. No, pero alguien preguntó que siempre hay personas que tienen mucha inquietud, pero lo cual es bueno porque, digamos, una gráfica así en el examen es razonable. Y como pueden ver, esta es la que mejor se mira porque un elipsoide, como pueden ver, no se mira tan bien. Esto es como cuesta hacerlos. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? La clase de hoy no va a ser muy larga. Vamos a trabajar con la ecuación de un plano. Sí, los planos tangentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Solo para enseñarles una idea. Tenemos, digamos, este demo a ver si funciona. Porque ahí, digamos, como tenemos 3 dimensiones, ya lo que va a ser tangente a una superficie, pueden haber 2 posibilidades, o rectas tangentes o superficies o planos tangentes, aunque ahí digamos este plano estas rectas tangentes no muy que quieren salir. Y este también como que está bloqueado. Todo esto se bloqueó, no sé por qué. Y eso fue, digamos, lo que les había compartido ahí. Vamos a ver aquí si finalmente se abre.
No sé qué pasó con el internet de la universidad. Bueno, yo creo que sí, bueno, esto cuando se cargue lo voy a enseñar. Pero la idea es que ahorita hagamos las derivaciones. Entonces ahorita antes de que nos perdamos en un montón de detalles sobre cómo trabajar estos problemas, solo voy a escribir lo siguiente. Tal vez lo que ha de ser es que estoy subiendo un archivo. No, este ya se guardó. Que esto quitémoslo. Ah, no, este también ya se guardó. Está bien. Aquí ya salió uno. Y este otro, que es el de las rectas tangentes, lo voy a sacar. Bueno, pongamos este. Pero este se va a poner en 2 dimensiones y eso no quiero. Ahí está. Pero ¿por qué salió tan horrible este? Está espantoso así. Ahí está. Entonces, digamos, la idea es que aquí tenemos nuestra superficie y en algún momento, digamos, podemos encontrar la derivada parcial en el punto A, B de X, la derivada parcial del punto de la derivada parcial de Y en el punto A, B, y con eso podemos construir la ecuación de un plano, que es la ecuación que tengo aquí abajo, esta de acá. Entonces lo interesante es que esta ecuación del plano que voy a construir con derivadas parciales me va a dar el plano tangente al punto X, Y. Entonces ahí digamos va a empezar con 0,0 porque es el más fácil de ver. Entonces como pueden ver ahí digamos está el plano tangente en la cima de este paraboloide. Pero lo bonito es que digamos si se van moviendo en este punto, van viendo que digamos aquí se está moviendo también este plano y este plano, digamos, aquí la perspectiva no es la mejor, pero la idea es que este plano es tangente a la superficie. Tal vez lo que tengo que hacer es ponerlos como así de ven. Y aquí pueden ver algo bien interesante. No solo este plano está tangente a la superficie, sino que pueden ver que cerca de este punto como que el plano y la superficie tienen casi que los mismos valores. Entonces en algún momento reload. En algún momento se borró todo y se puso ahora esta gráfica horrible. Entonces, ahí está bien. Entonces, en algún momento puedo aproximar esta superficie como un plano y todos los valores. Y no importa cómo se vaya moviendo pues ahí se va moviendo y se va viendo la tangencia. Pero también aquí pueden ver algo, como ahora estoy en esta dirección tan preferente. En algún momento pueden pensar solo en la ecuación de una recta tangente a esta superficie. Entonces eso también es otra cosa que vamos a poder hacer. Alguien que nos contribuyó con esto. Entonces lo bonito es que digamos, ¿cómo encuentran las rectas tangentes a una curva? Tienen que mantener un valor constante, entonces tienen que intersectar un plano con una superficie. Entonces cuando miren esto, tienen esta parábola. Entonces con esta parábola ya encuentran la recta tangente y aquí encuentran la ecuación de la recta tangente a la superficie en cualquiera de estos puntos. Entonces pueden ir aquí cambiando y... ¿Cómo hizo para que se viera así? Ahí está, de ser muy buen programador. Y lo peor de todo que el demo no es editable. O tal vez en algún momento uno puede meterse a editarlo, pero ha de ser algo bastante laborioso de hacer. Ahora yo siento que aquí, digamos, traté de meterlo de otra función y fracasó. Entonces esto solo funciona para este paraboloide. La gracia sería con derivadas parciales. Ustedes vieron ahora que sucede si f o y constante, también obtengo aquí otra parábola, pero ahora sí estoy encontrando otra recta tangente. Entonces vamos tal vez a bajar un poquito. No, bajemos en X para acercarnos ahí está, esto es como se mira mejor. Entonces pueden ir viendo cómo se forman estas rectas tangentes. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo saco las ecuaciones de las rectas tangentes? Voy a necesitar ecuaciones paramétricas. ¿Y cómo saco la ecuación del plano? Lo que voy a necesitar es
hacer el producto cruz entre los vectores de dirección de cada una de estas. Entre este vector de dirección y entre esto otro. Entonces junto esos dos y ya tengo mi plano. Entonces ahorita ya que tenemos la visualización podemos empezar a hacer la derivación de manera algebraica. Entonces aquí tenemos los planos tangentes. Y aquí me voy a rehusar a hacer estos dibujos. Porque no se van a ver tan claros. Incluso en 3 dimensiones con GeoGebra hay que saber bien dónde poner la cámara para ver esos puntos de tangencia. Entonces digamos, aquí estamos con la curva, con la superficie z es igual a fx, y. Y lo que quiero hacer es que quiero analizar el comportamiento en x sub 0, y sub 0. Entonces lo primero que voy a hacer, ¿cómo encuentro la recta tangente? Vieron que necesito tener una curva, entonces necesito intersectar esta superficie con el plano x es igual a a o con el plano x y es igual a b. Entonces en este caso voy a considerar una primera curva de intersección. Le podemos llamar C1 o lo que sea. La curva de intersección entre x es igual a, que a aquí va a ser constante, y z es igual a f de x, y. Entonces, digamos, aquí esta pregunta puede parecer extraña, pero digamos, ¿cómo encuentro esta curva de intersección? Necesito ecuaciones en x, en y y en z. Entonces, en x ya la tenemos, x es igual a a. En y, digamos, puedo decir que y es igual a t, o mejor todavía, como digamos el y es lo único que cambia, solo y cambia, entonces va a decir que la segunda ecuación en y es, el segundo componente es simplemente y. Y ahora el tercer componente, el componente en z, tengo que z es igual a f de x, y, pero como x es igual a a, tengo f de a, y. Entonces aquí está mi curva de intersección entre este plano y esta superficie. Entonces lo bonito es que ahora ya esta curva de intersección puedo encontrar una recta tangente T1 en el punto donde y es igual a b. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de analizar el comportamiento en estos subíndices, los voy a hacer en a, b. Esto es más fácil. A, b. Muy bien. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro la ecuación de la recta tangente? Necesito encontrar la derivada de esta función vectorial y luego un punto sobre esta función vectorial. Entonces, la derivada de esta función vectorial, ¿cuál es? Aquí piensen que y es el parámetro ahora. Podemos pensarlo como t, pero es más fácil y porque a la hora de derivar van a ver que va a salir una compañera acá. A es una constante, ¿no? A es una constante, sí. Es 0, sí, en la primera nos queda 0. La segunda nos queda simplemente 1. Y esta otra que nos queda, la derivada parcial. Entonces esto está bien bonito porque ya vamos a tener una interpretación de la derivada parcial. Evalúo en y es igual a b y lo que tengo es 0,1 f de y a, b. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el vector de dirección de esta primera recta. Y esto lo vamos a guardar porque nos va a servir más tarde. Pero ya vieron que es lo bonito, ya tengo una interpretación para la derivada parcial en y. La derivada parcial de y va a ser la pendiente, la recta tangente a esta superficie en a, b en la dirección de y, porque estoy manteniendo x constante. Entonces, digamos, ya solo porque necesito encontrar la recta tangente, ¿a qué sería igual esta recta tangente T1? Va a ser una función vectorial. Entonces, digamos, encuentro el valor de esta ecuación cuando y es igual a b, a, b, f de a, b.
Entonces ahí está el punto sobre el que estoy parado y este es un punto en 3 dimensiones. Muchas veces este lo llamamos el punto C o lo llamamos el punto Z sub 0. Le podemos poner cualquier nombre. Y luego más el parámetro Y por la dirección de esta recta que sería esta. 0,1 derivada parcial de f respecto a y evaluada en a, b. Entonces ya tenemos esta primera. Pero ahora necesito la segunda curva de intersección y la segunda recta tangente. Y esa es la que teníamos cuando poníamos y constante. Entonces la segunda curva de intersección la obtengo al hacer la intersección entre y es igual a b. Este b es constante y z es igual a f de x, y. Entonces, ¿cómo creerían que es esta curva de intersección? Ahora la x se mantiene, es la que está cambiando. Entonces puedo decir que esta función vectorial es función solo de x. Entonces, digamos, el primer componente es x. El segundo, ¿cuál sería? El número b. Y el tercero, coma b. ¿Y por qué solo esto? Porque como estoy diciendo que y es igual a b, entonces tengo esta ecuación. La segunda curva es la que está como en extremo. Y no, la segunda curva es la que, digamos, la primera es, la primera es esta, la primera, ya se volvió a trabar, ahí está, y la primera es esta, entonces esta va como que diagonal, y la segunda es esta otra, que esta va más como, no sé, de la pared, sí, en la pared de enfrente estaría esta, y esta otra estaría en la izquierda. Entonces ahorita ya encontré esta, pero me falta encontrar esta. Entonces, como pueden ver, esto es visualmente muy bonito, pero ya con el álgebra hay que trabajar un poquito. Entonces va a ser más difícil encontrar las rectas tangentes que los planos tangentes. Los planos tangentes van a ver que tienen una ecuación bien fácil. Entonces, otra vez encontremos esta recta tangente T2 en el punto donde x es igual a a. Entonces, digamos, aquí tengo que derivar respecto a x, porque ahora aquí x es el parámetro. Pueden poner t, pero lo que pasa es que quiero que me salga la derivada parcial. Entonces, aquí es igual este r' de x. Voy a decir que este es R1, R1, R1 y este es R2. Entonces, si derivo respecto a x, ¿qué me queda aquí con esta función vectorial? Acá, 0. Y la derivada parcial. Entonces ya vieron qué bonito, porque ya evalúo esta recta, este vector tangente en x es igual a a y me sale la segunda dirección. Y me sale también cuál es la interpretación de la derivada parcial de x de f respecto a x. Esta es la pendiente de la otra recta tangente, la que va en la dirección de x. Entonces, como pueden ver, cada derivada parcial representa diferentes pendientes de rectas tangentes. Entonces, ya junto bueno, este es R2'. Entonces, junto este vector tangente con el punto A, B, F de A, B, y ya tengo mi segunda recta tangente. Y aquí, como pueden ver, tenemos exactamente la misma coordenada. Entonces, esto nos va a ayudar un montón para encontrar la ecuación del plano que contiene a estas dos rectas. Sí. Ajá. Sí. Sí. Sí, y era 0. Entonces la derivada de x respecto a x es 1 y la derivada de b respecto a x es 0. Lo más difícil es encontrar esas ecuaciones, las ecuaciones de las curvas de intersección. Parecen ejercicios fáciles, pero ahí hay que ser un poco creativo con crear estas curvas de intersección. Creo que son uno de los temas más difíciles de acá, porque aquí hay cualquier respuesta, se le puede ocurrir a uno para curvas de intersección. Entonces luego tengo aquí 1,0, f de x, a, b. Pero ahí está bien el problema más interesante de todos. Entonces ahí tenemos nuestro paraboloide, el plano tangente a una superficie. Y este es el más bonito de todos. Entonces aquí, digamos, voy a tratar de graficar este
paraboloide de manera discontinua y luego voy rellenándolo lo voy rellenando poco a poco. Entonces, bueno, aquí necesito tal vez un efecto un poco más tridimensional. Entonces la idea ahorita es que digamos, por ejemplo, voy a estar en este punto. Entonces en este punto ya encontré como que una recta tangente que, digamos, esta puedo decir que es la T1. Y entonces esta va en dirección de X. Luego va a haber una que está en dirección de Y, que es como una T2. Que esta, si mal no estoy, iría como que más o menos en esta dirección. Entonces la idea es tratar de encontrar un plano que sea tangente a esta superficie. Ahora digamos, aquí la gráfica no ayuda mucho, pero la idea es como que tratar de tener... no, aquí dejó de ser paralela. Ahí estamos. Entonces la idea es que aquí tengo este plano tangente. Y la idea de este plano tangente es que este plano tangente solo va a cortar a la superficie en un punto. Pero como pueden ver, está casi que encima de la superficie. Y luego, digamos, aquí tengo el resto de mi superficie. Entonces la idea es que cómo voy a encontrar este plano tangente a la superficie. Ya tengo estas dos rectas y estas dos rectas ya tienen este punto en común. Entonces si tengo dos líneas rectas, ¿cómo encuentro la ecuación del plano? Y la voy a escribir acá en forma vectorial que contiene a estas dos rectas. Entonces necesito un punto en común. El punto en común ya lo tenemos, es este, A, B, F de A, B. Entonces este ya lo tengo. Y el vector normal, ¿cómo lo encontraría? Tengo esta recta y tengo esta otra. Entonces la idea es que tengo que encontrar un normal a este. Entonces de aquí va a salir un vector normal. Pero entonces, ¿cómo encuentro ese vector normal? Un producto cruz entre las direcciones de cada una de estas. Pero ya vieron que es lo bonito. Como ya tenía el T1 acá y el T2 acá, ya tengo aquí B1. B1 es igual a 0,1, ahorita lo voy a escribir solo como f de y, con el entendido que es f, la derivada parcial de f respecto a y evaluada en A, B. Pero esto lo estoy escribiendo un poco más abreviado para no tener que escribir tanta notación. Y el segundo es 1,0, f de x. Entonces ahorita calculemos el producto cruz y van a ver que vamos a tener una sorpresa agradable porque empezamos con algo bien complicado y todo se va a simplificar un montón. Entonces este vector normal es el producto cruz entre estos dos. Entonces tengo que hacer IJK 0,1, 1,0, f de y f de x. Entonces voy calculando este producto cruz. Entonces vámonos primero con el I. Entonces, ¿qué observan con el I? 0 por f de x. Ya vieron, otra vez nos están saliendo solo las parciales. Menos j, 0 por menos f de y. Entonces pongámosle aquí un signo más a este. Y luego más k, 0 y 1. Entonces aquí ya solo tengo más k. Entonces ya tengo el vector que es normal al plano. Y... sí es menos 1, gracias Abner. Sí. Sí es menos 1, 0 por 0 menos... Y esto sí lo necesito que sea menos 1. Ahora, dependiendo del orden con que trabajaron este problema, puede que en algún momento tengan menos f de x, menos f de y más k, pero no importa porque son vectores paralelos. Entonces aquí ya tengo mi vector normal. Y lo único que me falta en este problema es hacer este producto punto para sacar la ecuación escalar del plano. Y cuando saque esto van a ver lo que es lo que tengo en el libro. Que es que en el libro no hice la derivación, pero en algún momento me la sugirió Eugenio para ilustrar, digamos, cómo conectar, cómo todos estos temas están conectados. Entonces esto siéntanlo como un pequeño bono ahí. Y obviamente nosotros no tenemos que derivar todo esto. Entonces el vector R es x, y, z.
Entonces aquí tengo x menos a por y menos a, bueno, y menos b, por z menos c o z menos f de a, b. Y todo esto es igual a 0. Multipliquemos componente por componente y sumando. Y bueno, aquí sí voy a escribir las dimensiones para decir de que estoy evaluando la derivada parcial en a, b, más f de y, a, b, por y menos b. Y este último va a quedar un poco raro, va a quedar menos z más f de a, b. Y todo esto es igual a 0, pero es que esto les está sugiriendo algo. Si paso z al lado derecho, entonces tengo que z es igual a este punto más esta derivada parcial por x menos a más esta derivada parcial por y menos b. Entonces esto como va a aparecer como la ecuación de una línea extendida. Entonces esto que estoy escribiendo acá es la ecuación del plano tangente a y, bueno, no es z porque estoy en z ahora, z, corremos acá, z es igual a fx, y en el punto a, b. Entonces aquí tengo que z es igual a f de a, b, entonces encuentro la coordenada en z en el punto donde quiero encontrar la tangente, más f' de a, b por x menos a. Si solo escribo esto pareciera que es la ecuación de una recta tangente. Pero entonces agrego la derivada parcial en y ya tengo esta ecuación. Ustedes pueden ver qué bonito, porque esta ecuación es bien fácil, pero lo bonito es ver, digamos, de dónde viene, porque se mira bien intuitivo y todo, pero aquí ya la tengo. Entonces ahora la gracia es, bueno, vamos a enseñar, y esto mejor lo voy a rotar un poco. Entonces esto es lo que estaba tratando de encontrar aquí con cierto esfuerzo. Entonces aquí, digamos, tienen la recta tangente, pueden ir moviendo este parámetro y ahí pueden ir, en algún momento se pueden hacer rotaciones interesantes y la voy a dejar acá. Entonces pueden ver que todo este relajo que estoy graficando aquí es la ecuación del plano tangente. Y esto me encanta, este punto de vista, porque ahí hasta pueden ver aproximación lineal. Y más si me acerco. Si me acerco se mira todavía que el plano se parece mucho a la superficie. Ahí estamos. Entonces solo hagamos uno de estos problemas para justificar por qué estamos calculando estas derivadas parciales. Pero este es el ejercicio 1. ¿Dónde la tenía esta? ¿Qué se hizo? Aquí la tengo, es que tengo otras notas de clase. Yo creo que es un logaritmo. Bueno, yo creo que como tenía este problema, me encuentre la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente a la superficie, creo que es un logaritmo. Logaritmo de x menos 2y en el punto 3,1,0, nítido. Entonces vieron, todo esto lo hicimos solo para ya utilizar esta ecuación y para utilizarlo sin estar. Ahora ya estamos agradecidos, que esto sigue un poco tardado. Entonces la idea, ¿qué es lo único que tengo que hacer acá? Encontrar derivadas parciales, luego encontrar pendientes de rectas tangentes y luego ir sustituyendo cada uno de estos valores. Entonces, digamos, aquí encuentro la derivada parcial de z respecto a x y la derivada parcial de z respecto a y. Entonces, la primera que me queda igual, 1 partido x menos 2y. Y esta otra se pone un poquito más interesante, menos 2 partido x menos 2y. Entonces, luego lo que hago es que encuentro las pendientes de las tangentes. Entonces aquí tengo que evaluar esta derivada parcial en
3,1. ¿Por qué no en 3,10? 3,10 es un punto de S, no es un punto del dominio. Entonces aquí, digamos, tengo 1 partido 3 menos 2, esto es igual a 1. Y luego, digamos, evalúo la parcial de Z respecto a Y. Y entonces aquí tengo menos 2 partido 3 menos 2 es igual a 1. Y ya con esto, digamos, solo meto valores. Z de 3,1 ¿a qué es igual? 0. O podemos utilizar este logaritmo. Logaritmo de 3 menos 2 es igual al logaritmo de 1 y esto es igual a 0. Entonces ya como tengo esto, ya solo tengo que sustituir todos estos puntos, la ecuación del plano tangente. ¿Cuál es menos 1? No, este es menos 2, sí, esto es menos 2. Sí, esto nada que ver. Entonces, qué bien que lo viste, Jennifer. Entonces, ya la ecuación del plano tangente es igual a Z, es igual a 0, más la primera pendiente, la recta tangente. No importa el orden, pueden poner primero la de X, pero la idea es que la primera que pongan tienen que hacer por y la misma dirección. Entonces aquí como puse la de X, entonces voy a tener que empezar con el punto X menos 3. Y luego aquí tengo menos 2 por Y menos 1. Entonces aquí ya tengo mi ecuación del plano tangente. La puedo simplificar un poco más, pero como pueden ver aquí tengo X menos 2Y menos 3 más 2 es igual a menos 1. Entonces la pueden escribir de cualquiera de las dos formas. Entonces, digamos, aquí ya tenemos el ejercicio. Como les había enseñado en la gráfica, si nos acercamos lo suficientemente a la superficie, lo que vamos a encontrar es que el plano va a aproximar a la superficie. Entonces aquí, digamos, voy a ponerle encima el plano y aquí voy a poner líneas punteadas para decir que sí. Entonces, digamos, si estamos muy cerca de A, B, y vamos a terminar aquí de graficar la superficie. Entonces, digamos, cerca del punto A, B, el plano tangente aproxima los valores de la superficie. Voy a poner aquí unas cuantas líneas punteadas. Sí. Tangentes, lo único que hicimos fue evaluar. Evaluar, sí. Lo único que hacemos fuimos evaluar en este punto, en el 3,1. Entonces, digamos, ¿a qué me estoy refiriendo acá? Que en algún momento, si tienen Z es igual a f de xy en el punto A, B, podemos aproximar a f, de xy por esta función lineal. Y esta función lineal, ¿cuál va a ser? La aproximación lineal va a ser la ecuación del plano tangente. Entonces aquí escribo este Lx, y es igual a f de A, B más la derivada parcial respecto a x por x menos a más la derivada parcial respecto a y evaluada en A, B por y menos a. Entonces esto es lo que se conoce también como la aproximación lineal. Incluso yo creo que en animación eso es lo que hacen cuando tratan de aproximar superficies en 3 dimensiones. Utilizan los píxeles, pero solo que son muy chiquitos. Entonces, digamos, no sé si en algún momento conocieron a Mario 64. A Super Mario 64. Mario Castillo. Sí. No. ¿Qué se me regala sus notas? Sí, sí. Entonces, digamos, en Mario 64, como pueden ver, se mira muy cuadrado Mario, pero es que ahí, digamos, tenían muy pocos píxeles, pero si ahora ya se van digamos, al Nintendo Wii U o al Wii Connect, al Wii, sí. Ahí, digamos, que estamos utilizando tantos píxeles que ya prácticamente se mira, digamos, de manera natural Mario. Pero ellos también los videojuegos son tecnología
Ah, es que los polígonos todavía aproximan mejor que los planos. Y eso es algo que sí es un tema que no vamos a ver acá, porque eso sí ya son métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales, que son los elementos finitos. Entonces, aquí solo nos quedamos con planos y con la motivación de que el plano tangente no solo nos permite encontrar máximos y mínimos relativos, sino que también nos va a permitir en algún momento aproximar superficies. Entonces vamos a considerar esta función 2x más ¿ah? Y o fx, fx, y, sí, cierto. Vamos, necesitamos la otra variable. Voy a poner z. No, porque mejor. Sí, se pone así. Sí, pongamos z y después digo encuentre la aproximación lineal de z es igual a fx, y. Entonces tenemos esta función que este es un poquito difícil de graficar. Entonces vamos a encontrar la aproximación lineal de z es igual a fx, y en el punto 7,0. ¿Por qué en este punto? Porque este punto me da una raíz cuadrada exacta. Entonces, digamos, aquí que necesitamos hacer, lo único que necesitamos encontrar es encontrar la ecuación del plano tangente, que es como una ecuación de recta tangente pero extendida. Pero recuerden que como estamos aquí en 2 dimensiones, las gráficas son superficies y no son curvas. Entonces solo tengo que encontrar la ecuación del plano tangente. Entonces para ello necesito encontrar f7,0 y estas derivadas parciales. Y ya con esto tengo todo. Entonces muy bien, encontremos la coordenada z, que eso nos dice la altura. Entonces aquí es igual f de 7,0. 2 por 7, tengo aquí un 14. Y este, sí, es 4, porque le da la 0 es igual a 1. Entonces, bueno, ahí ya tengo. Entonces, de ser muy cerca de esta función, todos los valores van a ser bastante cercanos a 4. Pero ahora nos vamos con las derivadas parciales. Entonces, aquí, como pueden ver, este ejercicio no tiene tanta gracia, pero podemos hacerlo. Y entonces, derivo esta función con regla de la cadena. Lo primero que tengo que derivar es el 1/2. Entonces, aquí tengo acá 1/2. Y tenemos aquí un 2, ¿por qué? Porque la derivada de 2x es simplemente 2. Entonces 2x más 2 por e a la y a la menos 1/2. Y aquí ya tenemos la primera derivada parcial. La segunda, ¿cuál sería? Sí, con respecto a y. Entonces tengo, digamos, 2x más 2 e a la y a la menos 1/2 por e a la y por 2, porque obviamente tenemos este 2 también, pero este también es otro que se va a desvanecer. Entonces todo esto lo hice para hacer una evaluación relativamente sencilla de las pendientes. Sí, solo evaluamos, sí. ¿Qué pasó? Es que el plano, que es como la recta tangente, pero también le suman un a f' de y por y menos b. Entonces solo es de sumar. Entonces pongamos aquí 7,0. Entonces aquí tengo, yo creo que 1 partido la raíz cuadrada de 14 más 2. Entonces aquí tengo un cuarto. Y luego, digamos, tengo f de y 7,0. Sí, también, porque queda un e a la 0. Sí, es que esto lo hice intencionalmente para que el ejercicio sea lo más fácil posible. Entonces la gracia es que ya tengo mi ecuación del plano tangente o aproximación lineal. ¿Y para qué se saca si la
aproximación lineal es casi f de xy, pero ya sabemos cuánto es f de xy. Ah, es que hay algunas funciones que no sabemos exactamente qué es igual f de x, y, como que tuviéramos seno de x más y. De la función seno se aproxima con polinomios y los polinomios que aproximan a seno se van encontrando con derivadas. Entonces, digamos, eso tal vez para un problema tan fácil como este no se aprecia mucho, pero hay unas funciones que tienen gráficas tan complicadas como la gráfica de la superficie de Mario. Esa sí tiene una forma toda rara. Entonces, digamos, aquí tengo el punto, la coordenada z, tengo 4, más la primera pendiente, 1/4 por x menos 7, más 1/4 por y menos 0 o simplemente y. Entonces lo interesante de esto es que esta función la puedo aproximar con esta otra, cerca del 7,0, porque si nos movemos de esta aproximación, ahí sí ya, esto ya no sirve. Y van a ver que, digamos, en muchos modelos matemáticos se aproximan funciones no lineales con lineales, pero con lineales se pueden resolver ecuaciones diferenciales y cualesquier otra cosa. Mientras que con las no lineales uno tiene que andar batallando. Entonces, yo creo que lo segundo es que queríamos estimar el valor de... Yo creo que era 16 más 2e, utilizando la aproximación lineal. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a hacer este problema? Solo con esa aproximación lineal, ese Sí. 4 no sería negativo. ¿Ah? Ese 4 sería negativo, ¿no? Y... El 4 el que está solo. Ah, ¿por qué? Habíamos dicho que para todo valor de z que estuviera con x y y, su como que punto normal se podría decir es -1, ¿no? Bueno, no, aquí era que aquí tengo que encontrar la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Sí, pero como tengo la función raíz cuadrada excluye números negativos. Pero lo que sí es que a la hora de trabajar el dominio de esta función está bien interesante. Esa función tiene un dominio bien interesante porque tienen que graficar como una función logaritmo y tienen que escoger si se van arriba del logaritmo o abajo del logaritmo. Este está bonito, Saquemos el dominio con usted. Vamos, saquémoslo solo después de hacer este otro. Entonces, estimemos este valor. Entonces, si tengo esta función, ¿cómo puedo obtener aquí la raíz cuadrada de 16 más 2c? ¿Qué número necesito para...? Y si como que igual a los términos. Acá, 16 con 2x. Sí. F de 8,1 me da igual a la raíz cuadrada de 16 más 2e. Entonces, si utilizo calculadora, digamos, puedo encontrar ese valor, pero como no tengo calculadora, entonces lo que voy a decir es que este valor es aproximadamente igual a el valor que me está dando la aproximación lineal en 8,1. Entonces lo bonito es que esta sí la puedo encontrar sin necesidad de calculadora. 4 más 1/4 por 1, tengo 1/4, más 1/4 por 1. Y esto pueden decir, bueno, que gacha está este valor y todo, pero si digamos ahí en la calculadora encuentran la raíz cuadrada de 16 más 12, que tiene dos números irracionales. ¿Cuánto es? Nos va a quedar un número bien bonito. Yo creo que Arnold ya la encontró, o tal vez Jennifer. Le hizo a mano. Eso sí sé. 16 más 2, si alguien la... eso creo que es más 12 a la 1. Entonces tenemos un número como 21.46, esa raíz cuadrada va a quedar como entre 4 y 5. Entonces solo calculamos la raíz cuadrada de esa respuesta. Ya lo voy a hacer mejor. Raíz cuadrada de 16 más 2 a la 1. 4.62999. Entonces esta es una muy buena aproximación para solo ser lineal. Es 4.629. Entonces esta es muy buena. Entonces ahorita como sugirió algo Andrés.
Ah, sí, sin la raíz, gracias. Sí, si no nos queda 21 punto algo. Entonces, digamos, ¿Era X? Andrés quiere encontrar ahora el dominio de esta función. Menos 9. Menos 19. Este dominio está bien bonito. Entonces, digamos, ¿cómo encontramos este dominio? Necesito que todo ese argumento sea positivo. Ah, y las curvas de nivel aquí también van a estar bonitas, van a ser como unos logaritmos todos raros. Entonces necesito que 2x más 2 por e a la y sea mayor o igual que 0. Resuelvo para esta ecuación, x tiene que ser mayor o igual a menos e a la y. Y aquí viene la gran trampa. ¿Cómo grafico x es igual a menos e a la y? ¿Puedo tomar logaritmos o puedo, digamos, graficar con mi eje vertical como el eje x y el eje y como el eje horizontal? Pero sería el logaritmo natural Sí, de menos X. Sí, es el logaritmo natural de menos x. O yo creo que es el logaritmo natural de logaritmo de menos, en paréntesis, menos x. Entonces yo creo que esta gráfica nos va a quedar así, es que primero se Sí, por se eso, divide. logaritmo natural entre paréntesis menos X. Entonces digamos, aquí tenemos x y aquí tenemos y. Entonces sabemos que los valores de x tienen que ser negativos. Y digamos, cuando y es igual a 0, x es igual a menos 1. Entonces voy a estar como por acá. Cuando y es igual a 2, este valor de x va a ser más pequeño, va a estar como, va a ir disminuyendo. Lo que va a pasar es que vamos a tener una gráfica como esta. Ese famoso logaritmo de menos x. Yo creo que es esto. Entonces aquí tenemos como que la frontera del dominio, pero ahora el problema es que tengo que escoger, ¿estoy acá o estoy acá? Miremos, aquí x, aquí es igual, y es igual a 0 y x es igual a menos 1. Ah, es que yo creo que tengo que estar a la derecha. Sí, porque es 0, menos 1. Entonces si tengo un valor como 0,0 o 0,1 voy a estar arriba de esa desigualdad. Bueno, derecha. Entonces, esto es un dominio sumamente interesante. Y lo que pueden empezar a anticiparse es que posiblemente sus curvas de nivel van a ser estos como que logaritmos que se van a ir desplazando a la izquierda o a la derecha. Entonces solo voy a poner esto como líneas discontinuas para no incluir. Sí. Ah, es que siempre, digamos, escojo un punto base. Entonces, digamos, en este punto tengo dos posibilidades, 0,0 y 0, menos 2. Entonces miro que cuando... Ah, pero yo creo que está al revés, menos 1,0, menos 1,0. Y bueno, este es 0,0 y este es menos 2,0. Siempre se pone 0,0. Entonces la gracia es que si tengo aquí menos 2, tengo menos 2, tiene que ser mayor o igual a menos e a la 0. Entonces esto no lo satisfago porque menos 2 no es... Sí. Luego con este otro tengo, sí, B0 es mayor o igual que... Menos 1. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Entonces solo tenemos tiempo para un problema. ¿Quieren otra aproximación lineal o quieren ver cuándo una función es diferenciable en dos variables? Diferenciable. Es diferenciable. Ese es un tema bien breve porque, como van a ver otra vez, ¿para qué nos sirven las derivadas parciales? Para determinar cuándo una función en dos variables es diferenciable. Y esto sí es un menudo problema porque ahí sí que uno puede andar ahí así encontrando diferenciales totales y todo. Pero aquí digamos funciones derivables o diferenciables. Si se recuerdan, en una variable esta función era f de x es diferenciable si f' de x es continua.
Entonces, algo similar vamos a tener en dos variables, pero como ahora tenemos dos derivadas parciales, entonces esta función va a ser diferenciable en x y en y si la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de x respecto a y son continuas. Entonces ahora la ¿Puede ser diferenciable solo en x y no en y? sí, que es lo que vamos a ver exactamente con este último problema, que es el problema, a ver dónde está este problema. Aquí está, Entonces solo vamos a considerar esta siguiente función. Entonces el ejercicio 3 no lo hicimos, pero es que es solo derivadas parciales, encontrar pendientes y a f' de a por x menos a más f' de b por y menos a. Pero lo que pasa es que aquí, digamos, como son dos variables, para que sea diferenciable, tiene que suceder en las dos, porque si no sucede en una de estas, entonces ya no es diferenciable. Entonces lo primero que vamos a responder acá es por qué h de x, y es diferenciable en pi, 3. Entonces aquí lo único que tenemos que ver es que comprobar que nuestra derivada esté definida en este punto. Entonces encontremos las derivadas parciales. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de esta función respecto a x? 0 más derivo seno. Coseno de 3x por 3, partido y por 3. Ajá. Ah, pero me falta algo. Ajá, por lo de adentro. Por 3 partido y, pero porque la derivada de x es igual a 1. Entonces, ¿sí? Es un número. Entonces lo que vamos a ver es que si evalúo aquí la derivada parcial en pi, 3, está definida porque digamos tengo 3 partido 3, coseno de 3 partido 3 por pi, y todo esto lo hice intencional. Ajá, menos 1. Entonces esta derivada parcial es continua en este punto. Y aquí ni vamos a tocar más detalles de continuidad y límites en dos variables porque eso se vuelve una locura. Y tenemos aplicaciones más bonitas. Entonces la derivada parcial en y, esta sí nos va a causar problemas porque aquí tengo 1 más coseno y vuelvo a escribir exactamente lo mismo, pero ahora sí la cadena para el argumento de seno, este sí hay que tratarlo con cuidado porque ahora tengo que derivar 3. Es menos. Menos, ajá. Menos 3x. Ajá, partido y al cuadrado. Entonces, digamos, esta segunda derivada no la voy a encontrar, pero aquí pueden ver que esta va a estar definida. ¿Por qué es menos, dicen? Porque tengo que derivar y a la menos 1. Entonces, esta también, digamos, está definida en este punto, en pi, 3, y por tal razón esta función es continua en pi, 3. Entonces, como las dos derivadas parciales son continuas en este punto, ajá, como las dos parciales son continuas, entonces h es derivable en este punto. ¿Cómo está su límite en dos variables? Se limita si el límite no es 0 sobre 0, literalmente se evalúa la función, pero cuando es 0 sobre 0, ahí eso se vuelve una pesadilla. Pero ahora No, porque como el L'Hopital, digamos, hay que derivar respecto a x o respecto a y, entonces uno no sabe derivar respecto a cuál. Entonces, por esa razón no se puede utilizar la regla del L'Hopital en dos variables. Pero ahora es el límite cuando una coordenada tiende a otra, ¿verdad? Sí, es que te estás acercando a una bola, a un círculo que vas haciendo más pequeño. Entonces, esta última solo contestémosla rápido, porque esta función no es diferenciable en este punto. Ajá. La derivada se define en ese punto. Sí, estas dos se indefinen en en y, 0. Entonces, por tal razón, esta función no es diferenciable en este punto. Entonces, h de x, y no es derivable
Pero ese punto sí existe en la función y es como un pico, ¿verdad? Y no, ni siquiera existe acá. Ah, ok. Pero sí, es lástima que no puse el Y a la 1 medio, porque ahí sí hubiera estado interesante, hubiéramos tenido un pico. Pero es que en esto no reparé. Entonces, digamos, muchas gracias. Solo para contestar la pregunta, Sebastián, cómo se resuelven los problemas de límites en dos variables. Lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Si tu función está siempre definida y es continua, esto literalmente es f de a, b. Entonces, por ejemplo, en este problema, ya terminamos, pero pues Sebastián hizo una pregunta bonita. Pongamos 0,1 de esta función. Seno de 3x partido y. Entonces, digamos, si estás trabajando este límite, no hay ningún problema, porque aquí uno sustituye seno de 0 partido 1 bueno, seno de 0 es igual a 1. El problema es cuando tenemos este tipo de límites. Límite cuando x y y tienden a 0,0 de, vamos a poner aquí x más 2y partido x por y. No pongamos, sí, pongamos este. Ahí está. Entonces, este es sumamente problemático, porque como este límite es 0 sobre 0, entonces este, digamos, está indefinido, pero quiero usar un L'Hopital, pero averiguo qué. Respecto a este o respecto a y. Bueno, hagamos un L'Hopital respecto a x. Entonces, un L'Hopital respecto a x. Entonces, derivada parcial respecto a x, ¿qué nos queda? Bueno, por solo el 2y se vuelve 0. Y el x más y solo nos quedaría 1. Pero, ¿qué sucede ahora si hago un L'Hopital respecto a y? No, entonces ahí está el problema. Como esos dos límites no son iguales, entonces el límite no existe. Pero, o sea, podría quedar igual si existe Pero es que no solo hay que comprobar en X y en Y, sino en cualquier trayectoria, porque cuando estoy diciendo esto es que te estás acercando por todas estas trayectorias, o sea, hay diferentes circulitos a los que uno puede acercarse. Entonces, este problema sí es sumamente complicado, porque digamos, hay que encontrar que uno se puede acercar, digamos, por el eje X o por el eje Y, pero uno se puede acercar por la recta Y es igual a X, o la recta, o la curva Y es igual a X al cuadrado. Entonces, esos problemas son sumamente capciosos y uno se queda con una conclusión un poco insatisfecha. Bueno, ¿realmente este límite existe o no existe? Entonces, siempre que quedan esas dudas. Entonces, si en algún momento uno quiere demostrar que un límite existe en dos variables, hay que utilizar desigualdades con circunferencias que uno va haciendo más pequeñas. Entonces, esos sí son temas que